Hoy nos ha tocado el tema con respecto a la fiscalización laboral que viene ejerciendo la administración tributaria. ¿Quién no ha tenido una esquela de su edad? ¿A quién no le he dado un documento en el cual le dice que tus trabajadores que tú tienes no cuadra con el volumen de ventas que tienes? ¿A quién no le he dado ese documento? Y no solamente eso, muchas veces tenemos negocios tienen 4 o 5 anexos y solamente tienen 1 o 2 trabajadores en plantilla. Esto pues ha generado pues que la administración tributaria vaya más allá, incluso haga visitas a las empresas con tal de determinar la certeza de la cantidad de trabajadores que tienen. Y vamos a ver acá un resumen de las principales cosas que la administración tributaria está buscando en las fiscalizaciones. Dentro de ello, tenemos lo que busca la administración tributaria a través de las fiscalizaciones laborales es determinar la real naturaleza de los contratos no laborales que supongan servicios de personas naturales. ¿Por qué? Porque mayormente, muchas veces, el empleador trata de hacer un ropaje jurídico y establecer contratos de locación de servicios cuando en realidad hay un vínculo de dependencia. Entonces, pues se deja de pagar muchas veces los tributos, como también las leyes sociales. Entonces, lo que busca es tratar de determinar la verdadera naturaleza de los contratos. Adicional a esto, también tenemos que la administración tributaria revisa la calificación correcta de los pagos no remunerativos. Muchas veces no son conceptos no remunerativos y esto pues trae como consecuencia que se ha agravado por las leyes sociales, como también el impuesto a la renta. Otro de los casos que también hemos podido ver a través de la práctica es el mal uso de las cuentas sueldos. Muchas empresas estilan hacerle depósitos a la cuenta sueldo de los trabajadores. Y esto pues, le trae consecuencias a los trabajadores el día que la SUNAT le notifica. Otras que también hemos visto dentro de la práctica son los negocios sin trabajadores y sin planilla. Tenemos negocios que funcionan a control remoto. ¿Qué cosa está pasando? Entonces, pues genera que la SUNAT aplique una presunción. Negocios con varios anexos sin capacidad de trabajadores. Tienen 6, 7 anexos. Y resulta de que cuando la administración tributaria ve en su base de datos, tienen 1 o 2 trabajadores. Entonces, ¿quién trabaja en los anexos? También tenemos que algunos trabajadores, en vinculación por el vínculo que tienen contractual con los negocios, con las empresas, muchas veces las empresas, para facilitar de repente el pago a proveedores, el pago a trabajadores, les depositan a sus cuentas de los trabajadores. Y como ustedes saben, tenemos un impuesto que es el chismoso, que es el ITF, que le cuenta todo a la administración tributaria. Todo depósito que llega le está contando. Entonces, posteriormente, la administración tributaria dice, tú eres trabajador, muy bien, estás en planilla. Allá, tú tienes acá dinero que no has tributado, o muchas veces llega, si en caso no estuvieras en planilla, ¿no? Hay incremento patrimonial no justificado. Entonces, tiene que tenerse cuidado en esto. Más adelante vamos a abordar con algunos temas, ¿no? Con respecto a esto. Contingencias en el pago de utilidades de los trabajadores. Lo que ocurre es de que vamos a ver también en algunos casos, ¿no? y vamos a diferenciar porque la norma laboral establece una fecha para el pago de las utilidades, mientras la norma tributaria, si quieres usar el gasto, te indica y te va a señalar en otra fecha que tienes que hacer el pago. El principio de percibido en la devolución de renta de quinta categoría, y no solamente de quinta, también de cuarta. Encontramos muchas veces que el trabajador ha solicitado la devolución y cuando solicita la devolución le dice, ¿sabes qué? Está bien, tú has trabajado hasta diciembre, pero no te han pagado a ti el otro año. Y cuando solicita la devolución, no le van a dar.
¿Por qué? Porque este tipo de rentas, tanto de cuarta como de quinta categoría, se guía por el principio de percibido. Entonces genera ahí un problema para el trabajador. También la fehanciencia de las operaciones en el contrato de trabajo. Hemos encontrado que muchas veces la administración tributaria en algunas empresas encontrábamos de que había gerente financiero, gerente comercial, gerente administrativo, todos eran gerentes. Y mayormente esto ocurre cuando la empresa es familiar. Y resulta que cuando llega la administración tributaria, pregunta muchas veces, a ver, gerente general, quiero tus gerentes acá. Y uno por uno comienza a preguntar, ¿qué eres? Gerente financiero. Muy bien. ¿Y qué has hecho? Cuando le pregunta qué he hecho como gerente financiero, no saben qué decir. Al gerente administrativo, ¿qué has hecho? Como son solamente personas que le han hecho figurar por el rango, por el grado de consanguinidad que hay, porque son familiares, ¿no? Entonces, esto genera, pues, de que una operación no sea real. En cuanto a los contratos, con más contratos que se haya celebrado. Contratación de falsos locadores de cuarta y quinta categoría. Muchas veces tenemos el amiguito, el familiar, nos dice, no, yo quiero atención médica, ponme en la planilla. Lo pones en la planilla y cuando llega a la administración tributaria dicen, ¿qué cosa es lo que ha hecho ese trabajador? No podemos demostrar qué cosa es lo que ha realizado. Igual con los de renta de cuarta categoría, uno ya sabe que muchas veces le pagamos a un trabajador 2.000 soles, pero sin embargo tenemos con el sueldo mínimo en la planilla. Y por la diferencia hacemos que traiga del primo, del hermano, del sobrino, traiga un recibo por los años. Entonces, la administración tributaria está yendo más allá. Y luego la determinación del impuesto por las leyes sociales, la cual lo realiza sobre una base real y la base oculta, cuando determina pues que los conceptos no son condición de trabajo, ¿no? Y le afecta tanto a las leyes sociales como al impuesto a la renta. Una de las preguntas que siempre nos hacen y que siempre encontramos, si es necesario para que el gasto sea deducible, estar en planilla. ¿No? Y acá, pues, ocurrió algo contraproducente, ¿no? En donde vamos a ver, o sea, que la norma laboral se distorsiona un poco de la norma tributaria. Dentro de ello tenemos el artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta, que nos señala expresamente sobre rentas de quinta categoría, obtenidas por concepto de los ingresos obtenidos por trabajo prestados en forma independiente, con contrato de prestación de servicios normados por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario designado por quien lo requiere, y cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo. Asume los gastos de la prestación del servicio de demanda. Pregunto, la pregunta que me hago es que acaso acá, dentro de este artículo, no estamos encontrando ahí que hay acá los tres aspectos para que sea renta de quinta categoría. Existe una contraprestación, existe acá una remuneración, ¿no? La subordinación, la remuneración y la prestación personal. Entonces, vemos que sin embargo, esto de acá posteriormente va a ser tratado como rentas de cuarta categoría, pero solamente para efecto de impuesto a la renta, como de quinta categoría. Dentro de ello encontramos, para reforzar lo que acabamos de conversar, encontramos la directiva de SUNAT, la 001-2001, publicada el 6 de enero del año 2001, en la cual, pues, Anita Quispe, una trabajadora, secretaria de la municipalidad de Chacracerro, no se encontraba registrada en planillas. Pero la municipalidad fija el lugar, horario de trabajo y le proporciona una oficina, una computadora y los útiles de escritorio que requiere para prestar el servicio. Ojo, repito, no se encontraba en planillas.
La misma administración tributaria lo está diciendo. Y esta persona consultaba cómo calcular su ingreso mensual bruto y sus gratificaciones. Y la pregunta era, si esta es renta de cuarta o renta de quinta. Vuelvo a repetir, no se encontraba en planilla, dice. Pero vamos a la parte que más nos interesa. No estando en planilla, me está diciendo que es otro tipo de renta. Es renta de cuarta categoría. Y al no estar en planilla, estamos hablando del artículo 34, inciso E, de la Ley del Impuesto a la Renta, que señala renta de cuarta, quinta. O sea, renta de cuarta, que para efecto de impuesto a la renta, a pesar que son de cuarta, se va a considerar como renta de quinta categoría. Entonces acá nace la pregunta, y los encontramos, no estando en planilla, es renta de quinta, entonces no hay boleta, no hay planilla. Entonces, estamos frente al impuesto a la renta de quinta categoría, que no es necesario estar en planilla. Entonces, hablamos de un libro de retenciones, el inciso E, artículo 34 del decreto legislativo 774. Como volvemos a repetir, que a pesar de que cumple todos los aspectos para hacer remuneración, la norma tributaria lo considera como renta de quinta categoría, pero bajo el concepto de cuarta. No. En otras palabras, para la ley del impuesto a la renta, es renta de cuarta que se convierte en quinta. Pero, sin embargo, permite de que esto no vaya a una planilla. Contradicción, diferencias que encontramos entre la norma laboral y la norma tributaria. Conceptos no remunerativos versus el impuesto a la renta. Encontramos que las utilidades, gratificación extraordinaria, el valor de la canasta navideña, entre otros beneficios, no califican como remuneración, pero sí son rentas tributarias. Encontramos entonces la diferencia que hay, que muchas veces vamos a encontrar que son conceptos no remunerativos, pero sin embargo sí son renta de quinta categoría para determinar el impuesto. Otra de las cosas que también hemos encontrado dentro de la práctica es cuando nos hemos encontrado muchas veces con clientes que ponen su negocio unipersonal, las personas naturales, y nos encontramos allí de que estos señores no tenían a los trabajadores en planilla, pero eran hermanos los que estaban ahí. Entonces la administración tributaria le cruza una esquela y le dice, ¿quiénes son los que trabajan para ti? ¿Cómo haces el trabajo? ¿Cómo ejecutas el trabajo? Bueno, tuvimos la suerte de llevar el caso y tenemos una norma, la ley 26563, la cual establece que no existe vínculo laboral hasta el segundo grado de consanguinidad. Tenemos ahí una salida cuando tenemos personas naturales y los familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad, laboran para uno, no hay vínculo laboral, salvo que exista un contrato. Asimismo, lo más resaltante de esta norma es que señala que tampoco genera relación laboral la prestación de servicios del cónyuge. Es decir, la esposa que apoya a la persona natural, que es el esposo, o viceversa, no hay vínculo laboral. Entonces, ¿qué cosa se le llamaría eso? El servicio que presta. Para eso tenemos que recurrir al Código Civil. El artículo 312 del Código Civil establece que no se puede celebrar contrato de los bienes de la sociedad conyugal.
Imagínense entonces, si no pudo celebrar el contrato, yo no voy a poder celebrar un contrato laboral. La mala suerte que tiene la esposa, pero sin embargo, si lo pones al amante, es así. Es contraproducente. Mayor derecho le da al amante que a la propia esposa. Otro de los artículos que tenemos es el 288 del Código Civil, en la cual señala que lo que realice, el hecho que realiza, la prestación que realiza la esposa, pues es un deber de asistencia mutua. Y esto ha sido corroborado por la casación 15269 raya 2016 de Piura. Pues tenemos que tener claro que frente a personas naturales, cuando estemos como personas naturales, y si tenemos familiares, pues esos familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad, no hay vínculo laboral. Entonces, por ahí tenemos una salida para evitar alguna contingencia tributaria. Otro de los temas que encontramos es en el artículo 72 del Código Tributario, el inciso D. 72D. Presunción de remuneraciones por omisión de declarar y o registrar uno o más trabajadores. Le da acá el Código Tributario, le da la facultad a la Administración Tributaria de poder presumir. La presunción son indicios, pero no hay certeza de que sea verdad. Y la pregunta que nos hacemos es, si solamente hay indicios y la Administración Tributaria no conoce la verdadera, no existe la certeza de la verdad, solamente porque de repente no declaré a trabajadores y presuma de que yo debería tener, vamos a decir, 5 trabajadores, la pregunta es, ¿cómo pagar esos impuestos? Está bien, ya lo presumió. Pero ¿a quién voy a declarar en la planilla? Porque para generar la obligación y poder pagar tendría que declarar. Igual ocurre cómo pagar las obligaciones sociales y el impuesto a la renta de quinta categoría, si el caso fuera el caso. Y ahora, si la administración tributaria ha presumido y ha determinado, también tendría una sanción, una multa. Y esto pues, pero no tiene certeza. No hay certeza de la verdad. Y el artículo 165 del Código Tributario señala que las multas deben ser objetivas. Nos encontramos ahí en un punto crítico, porque si el otro no hay certeza, no hay verdad, no hay objetividad, ¿cómo quedaría el artículo 165 del Código Tributario? Que señala la objetividad para poder aplicar la sanción o multa. También vemos, la pregunta es si esto le aplica a los jueces, al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL. Pues esta prerrogativa no alcanza a los jueces o al Ministerio de Trabajo, no la alcanza porque ellos tienen que determinar de manera objetiva. Igual también no podría ningún trabajador cobrar beneficios, cobrar remuneración, porque este tipo de prerrogativas no alcanza a los jueces para llegar a determinar, o al Ministerio de Trabajo para determinar, en base a este tipo de presunciones, liquidaciones para pagar. Preguntas hace la Administración Tributaria para los trabajadores. Cuando la Administración Tributaria hace la visita, va con una encuesta para poder determinar si hay vínculo laboral o no hay vínculo laboral. ¿Qué preguntas hace la Administración? Tenemos que preguntar la jornada y horario de trabajo. Actividades desarrolladas. ¿Qué cosa es lo que hacen? Forma y periodo de pago de la retribución laboral. Precisión sobre el turno de trabajo. Constancia de pago. Control de asistencia. Esto es para poder determinar
si el tipo de renta es de cuarta categoría o es de quinta categoría. Tenemos el derecho laboral versus el derecho tributario. Que pareciera que ambos fueran en un mismo sentido, pero pareciera que son lo mismo, pero no son lo mismo. Y acá cuando nos encontramos en un problema, cuando los jueces determinan y dicen que tenemos que pagar al trabajador, ha determinado que yo tengo que pagarle al trabajador. Pero no me dice que le haga la retención. Solamente me dice que le pague. Vamos a poner el caso que me dice que le pague 20.000 soles al trabajador. Por remuneraciones, yo qué sé, horas extras, yo qué sé. 20.000 soles tengo que pagar. Me viene la orden que yo debo pagar los 20.000. La pregunta es, ¿debo retener los impuestos y las leyes sociales o no? No se puede retener. Y si no se puede retener, ¿quién debe pagar estos impuestos? Si yo le retengo, podría ser denunciado, porque no estaría cumpliendo con lo ordenado por el juez. Entonces nos vemos ahí frente a un problema. Entonces, creemos que para este caso, la renta de quinta, como las retenciones, debería ser pagada por el trabajador. ¿Por qué? Porque lo recibió la remuneración en su totalidad, sin ninguna retención. Ahora, de repente muchos dirían, pero fácil, el juez puede cambiar, puede variar su resolución. Déjenme decirles que ya el Tribunal Constitucional ha señalado expresamente, y ahí tenemos la sentencia, la 4587 RAE 2004, a través de una acción de amparo del Tribunal Constitucional, en la cual ha determinado que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, refiriéndose a lo laboral, no puede ser dejado sin efecto, ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros, o incluso de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó. Es decir, el juez no puede validar. Creo que acá debe existir una aclaración, porque esto puede conllevar a problemas a las empresas. Ahora, si yo pago y me dicen que pague yo 20.000 soles, y le pago los 20.000 soles y muy aparte pago las leyes sociales, entonces el pago del trabajador ya no sería 20.000. Sería 20.000 más las leyes sociales y el impuesto a la renta distinta. Esto debe de aclararse. Otra de las cosas que siempre nos consultan es qué conceptos deben ir a la planilla. ¿Qué conceptos deben ir y qué conceptos no deben ir? Los conceptos laborales, pues son ingresos que recibe el trabajador, pero también recibe por condición de trabajo. Cuando tenemos, el trabajador percibe ingresos que son remuneración e ingresos que no son remuneración, los cuales se le conoce con un nombre de conceptos no remunerativos. La diferencia entre ambos es que la remuneración va a estar afecto a los tributos, leyes sociales y beneficios sociales de los trabajadores. Mientras que los conceptos no remunerativos solo estarán afectos al impuesto a la renta de quinta categoría. Es decir, si superara el monto. Ahora, acá viene uno de los problemas, la condición de trabajo. Y la pregunta que nos hacen varios colegas, empresas, es de que si la condición de trabajo debe ir en planilla o no debe ir en planilla.
estos montos no ingresan en planilla. Existen errores a veces en nuestros registros que lo ponemos la condición de trabajo dentro de la planilla. Esta condición de trabajo tiene que ser acreditada con documentos. Más adelante vamos a ver, a través de una sentencia del Tribunal Fiscal, la cual ha señalado que las condiciones de trabajo tienen que ser acreditadas con documentos. Lo bueno de esto es que el monto que es condición de trabajo no está afecto a ningún tributo, ni beneficios sociales, ni leyes sociales. Adicional, cabe recalcar que si bien es cierto, esto no está afecto a ningún tributo, a ninguna ley social, esto pues, si nosotros le aplicáramos las leyes sociales, el impuesto a la renta, pues no cubriría para que pueda pagar la condición de trabajo. Vamos a poner el caso. Si tiene que pagar, vamos a decir, una vivienda, 3.000 soles, y si se le aplicara las leyes sociales, ¿qué pasaría? Percibiría menos. No alcanzaría para pagar la vivienda. Entonces, pues estamos frente a un principio que se le conoce en el derecho, el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, es razonable que no se le aplique. Conceptos que no son renta ni remuneración. Ojo con esto. Hay que determinar si estos conceptos son renta o no son renta. Y encontramos que hay conceptos que no son renta ni remuneración. Dentro de ellos tenemos el artículo 7, ¿no?, de la Ley de Productividad, en la cual se destaca que los conceptos detallados en los artículos 19 y 20 de la CTS no son remuneración para ningún efecto legal. Y miren el término que usa, dice, para ningún efecto legal. Pero está refiriéndose solamente a la parte remunerativa, no a la parte tributaria que está en otra ley que tiene carácter especial. Según el artículo 10 del reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, los conceptos no remunerativos detallados en la CTS tienen alcance para todo el ordenamiento, con excepción de la Ley del Impuesto a la Renta, que se rige por sus propias normas. Como ver, acá dice, no es remuneración, pero sí está grabado con impuesto a la renta. Vemos acá una separación entre lo que es la remuneración y lo que va a grabar con impuesto a la renta de quinta categoría. También el artículo 1 de la CTS, Tararé, indica la condición de trabajo como concepto no remunerativo. ¿Cómo es esto? O sea, concepto no remunerativo, condición de trabajo. La condición de trabajo es parte del concepto no remunerativo. Con la única diferencia que la condición de trabajo no estaría afecto a ninguna ley social. Pero siempre y cuando nos pone acá, tales como la movilidad, los viáticos, los gastos de representación, vestuario, y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objetivo y no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador. Si ustedes se dan cuenta, usa el término razonablemente. Busca la razonabilidad, la aplicación de la razonabilidad, que es uno de los principios generales del derecho. Otro de los puntos es de que muchos negocios se cuidan, dicen, no, lo que yo tengo que dar solamente es un aperitivo a los trabajadores. No puedo darle la remuneración, no puedo darle alimentación, porque si le doy la alimentación, esto va a ser remuneración. Déjenme contarles que a partir del año 2003 se modificó la norma, la ley 28051. Y en el artículo 19 de la ley de CTS
indica que el valor de la alimentación, cuando es una condición de trabajo, no es remuneración. La alimentación entregada a los trabajadores que laboran en campamentos mineros, petroleros, fundos, pesqueros, pues hay la necesidad de pagarles. Hay la necesidad de darle la alimentación. Imagínense una empresa minera que está a kilómetros de la ciudad, pues tiene que darse la alimentación a los trabajadores, campamento, ¿dónde se va a quedar? Entonces, esa alimentación que le da no es remuneración. ¿Por qué? Porque está sujeto a la condición de trabajo. Pero ¿qué nos dice el artículo 34, inciso A, de la ley del impuesto a la renta? Dice, no se consideran rentas las cantidades que percibe el trabajador por asunto de servicio en lugar distinto a su residencia habitual. Claro, si el trabajador va a ir a trabajar a una pesquera, ¿no? a un fondo, va a ir a una mina, pues no es su residencia habitual. Y para salir, pues, a almorzar, a sus alimentos, es casi imposible. Entonces, pues, no forma la alimentación parte de su remuneración, puede ser condición de trabajo. El concepto importante que hay que tomar en cuenta es la condición de trabajo. Porque cuando hablamos de condición de trabajo, no va a haber afectación a las leyes sociales, no va a haber afectación a incremento en la CTS, no va a haber renta de quinta. Entonces, hay que tratar de discernir y separar y ver cuándo estamos frente a una condición de trabajo. Otro de los temas es cuando miramos y decimos el derecho a la remuneración, Álvaro. Muchas veces el tintero, la palabra, los términos que ponen dentro de los fundamentos jurídicos suena bonito. Y dentro de ello encontramos, pues, el artículo 24 de la Constitución Política del Perú, en la cual dice, el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia bienestar material y espiritual. La pregunta es, ¿el sueldo mínimo que gana cumplirá con todos estos beneficios que está hablando la norma? ¿O solamente es palabras puestas en el tintero nada más, que a la final no cumple con lo señalado por el texto constitucional? Adicional a esto, seguimos con la renta de quinta categoría. Son rentas de quinta categoría, inciso A, no se considera como tales las cantidades que percibe el servidor por asunto de servicio en el lugar distinto a su residencia habitual, tal como ya lo hemos indicado anteriormente. Otro de los temas que encontramos es que las empresas otorgan la asignación por educación al personal del empleador. No, dan una cierta cantidad. ¿Y qué dice la norma? Los gastos destinados a prestar al personal servicios culturales y educativos. El numeral 3, literal E del artículo 20 del reglamento de la LIR, señala los gastos por educación de carácter general no califican como rentas de quinta categoría de cargo del trabajo. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque ¿qué es lo que pasa? Nos van a pedir, para que no forme renta, no esté afecto al impuesto a la renta, es de que tiene que acreditarse con documentos para probar de que no ha habido una liberalidad. Otro de los temas es las indemnizaciones laborales. Las indemnizaciones laborales, por falta de goce físico, que son las vacaciones, por despido arbitrario, actos de hostilidad, por muerte, incapacidad, derivado de seguro de vida, todas estas indemnizaciones son compensaciones económicas que se entregan por los perjuicios que ha causado el empleador al trabajador. Y la pregunta es, ¿esto
¿Estará afecto al impuesto a la renta o no estará afecto al impuesto a la renta? El artículo 18 de la ley prevé que son ingresos inafectos las indemnizaciones que se deriven de la relación laboral, en la medida que se encuentren previstas por las normas legales. Ahora, para efectos laborales, ¿son rentas o no son rentas? ¿Es remuneración o no es remuneración? No existe una norma legal que indique que las indemnizaciones no son remuneración. Pero por su naturaleza, que éstas vienen a cubrir un perjuicio, no sería remuneración. Porque no hay una contraprestación, sino viene a cubrir un daño ocasionado. Los incentivos al cese, muchas veces las empresas cuando están mal económicamente, tratan de cesar a los trabajadores y dar incentivos dentro de un proceso de reducción de personal por causas objetivas, y que se objetiva la causa, y cuyo monto no exceda la indemnización que corresponde, en el caso del despido arbitrario, por una traba, por un límite, por la naturaleza extraordinaria y autónoma, los conceptos abordados tendrían carácter de gratificación extraordinaria, que no es una remuneración laboral. Sin embargo, el artículo 18 de la LIR indica que son conceptos inafectos para el impuesto a la renta de quinta categoría. Estamos que no es remuneración y también que está inafecto para efectos del impuesto a la renta. Otra es cuando vamos a los restaurantes. Las propinas que entregamos nosotros al momento de consumir en estos restaurantes. La pregunta es si esto entra como parte de la remuneración del trabajador o no. Leía varias teorías y muchos laboralistas decían de que, no, que sí es parte de la remuneración. ¿Por qué? Porque dicen que está dentro del local, del propietario, está dentro del local y por lo tanto debe ser remuneración. Y además es por una contraprestación que le está prestando el trabajador al empleado, al empleador. Pero tenemos la ley 25.988, indica que estos conceptos no son remuneración de los trabajadores. Y tiene razón. Y tiene razón, porque ¿qué es lo que pasa? Mi opinión sería de que para que cumpla con el criterio de que sea remuneración, tendría que ser pagado por el empleador. Pero en ningún momento es pagado por el empleador. Es pagado por las personas que llegan a consumir. Ahora, para efecto de impuesto a la renta, no existe una norma expresa sobre las propinas por su naturaleza jurídica, pues estaríamos, al no ser pagado por el empleador, no tiene carácter contraprestativo y no estaría grabado con el impuesto a la renta. Conceptos que no son renta tributaria, pero sí remuneración laboral. Tenemos acá el valor de la vivienda del trabajador extranjero durante los 3 primeros meses. Para efectos laborales, no existe tal precisión. Y si en realidad no es condición de trabajo, pues estaríamos ante un concepto remunerativo. El artículo 20 del reglamento del IRE indica que no son rentas sujetas al impuesto a la renta de quinta categoría. Pues, si nosotros analizamos, si yo le voy a dar un lugar donde va a vivir este extranjero que me va a venir a prestar un servicio, pues en mi opinión estaríamos hablando de una condición de trabajo. Y si es condición de trabajo, pues no sería remuneración. Los ingresos percibidos por la ocasión de servicios cuyas rentas son de quinta categoría. Y acá tenemos, ¿no?, la famosa renta cuarta, quinta.
el inciso E del artículo 34 del libro señala que son considerados rentas de quinta categoría los ingresos debidos por el trabajo prestado en forma independiente, con contrato de prestación de servicios normados por la legislación civil. Y miren lo que dice acá. Cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario designado por quien lo requiere. Es decir, el empleador me va a poner la condición del horario que voy a trabajar. Y es prestado en el lugar que el empleador me indica. Y encima todavía el empleador me da los elementos de trabajo. Y asume los gastos de la prestación de servicio de mando. La pregunta ¿es que acaso no estamos frente a una remuneración? La pregunta es si esto es renta de cuarta categoría. Creo que esto ha traído como consecuencia de que debe haber nuevos criterios para determinar de que el trabajo es dependiente. Y en ese caso, pues tendría que haber de repente directrices, memorándums, directrices en las cuales tiene que indicar lo que va a hacer el trabajador para demostrar la subordinación. En caso contrario, pues podría tomarse como renta de cuarta categoría. La gratificación extraordinaria y bonificación por cierre de pliego. Las bonificaciones extraordinarias no califican como remuneración, tal como lo prevé el artículo 7 de la Ley de Productividad, en concordancia con el literal A del artículo 19 de la CTS. El problema radica acá en el término de carácter extraordinario. Y le encontramos un punto crítico acá. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Nos han puesto a nosotros la ley del Sistema Nacional de Pensiones y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo han establecido que las gratificaciones extraordinarias se ordinarizan, o sea, se convierten en ordinarias cuando se entreguen a todos los trabajadores. O sea, entrego a todos o a un grupo de estos por periodos iguales o inferiores a los 6 meses. Es decir, si le entrego durante el periodo de 6 meses, se convierte en ordinario. Pero acá lo que podemos apreciar es que la norma del seguro privado de pensiones y el seguro complementario de trabajo de riesgo señala cuando se entrega a un grupo de estos. O sea, habla de grupo de trabajadores. Y el punto crítico acá es, o sea que si le entrego a un solo trabajador, siempre va a ser extraordinario. Nunca se va a convertir en ordinario. Error del legislador al crear esta norma, ¿no? Entonces, ¿cómo quedamos con esto? Y muy aparte, en mi opinión, esta norma establece el seguro complementario de riesgo y el sistema privado de pensiones solamente aplicaría para estos tipos de leyes. Solamente aplicaría, de los 6 meses que acabamos de hablar, solamente para el seguro complementario de riesgo y para el sistema privado de pensiones, no para los demás casos. ¿Por qué? Porque tenemos aparte el expediente 1844-80, expedido por el Tribunal de Trabajo de Lima, en la cual ha señalado que este tipo de gratificaciones extraordinarias se convierten en ordinarias a partir de los 2 años. Entonces, imagínense lo que tenemos. Entonces, si doy bonificaciones extraordinarias, tendría que darlo sin cumplir los 2 años para no quedar, que se conviertan en ordinarias y formen parte de la remuneración del trabajador. En la LIR, la ley del impuesto a la renta,
No existe exclusión. Inclusive el literal A del artículo 34 de la ley indica que las gratificaciones son renta. En este sentido, pues las gratificaciones extraordinarias, incluyendo las que se entreguen en la liquidación de beneficios sociales, son consideradas como rentas de quinta categoría. Es decir, esos montos van a estar sujetos al impuesto a la renta. Participación en las utilidades, legales o convencionales. Tenemos que el literal B del artículo 19 de la Ley de Compensación de Tiempo de Servicio, este último precepto indica que no se considera remuneración cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa, legales o convencionales. Pero sin embargo, el literal E del artículo 34 de la ley prevé expresamente que las utilidades asignadas forman parte de las rentas del trabajador. Entonces, encontramos nuevamente que para uno no hay remuneración, pero para rentas de quinta sí resulta aplicable. Otro de los temas que encontramos es la dación de bienes producidos por la empresa otorgados al personal. Muchas empresas lo que producen dan a los trabajadores para él y su familia. Y la pregunta es si esto es remuneración o no es remuneración. El inciso H del artículo 19 de la Ley de Compensación de Tiempo de Servicio señala, no constituyen conceptos de carácter remunerativo los bienes que entregue un empleador a sus trabajadores, siempre que los mismos sean de su propia producción. Y acá viene lo criticable, ¿no? Dice siempre y cuando sean producidos por la misma empresa. Entonces, una empresa que comercializa, que compra y vende, no podría dar a sus trabajadores, porque sería remuneración. Creemos que esto no resultaría razonable, pero así está en la norma. Ahora, ¿qué nos dice la ley del impuesto a la renta? El artículo 34, la ley de renta, no efectúa alguna distinción sobre este concepto. Y por tal razón, el valor comercial de la ración de productos es renta de quinta categoría para el trabajador. Tendría que sumarse para pagar el impuesto a la renta. Y tal como he dicho, el punto crítico no aplica a las empresas comerciales. Otras que muchas veces, por festividad, matrimonio, bautizo, bodas, las empresas deciden otorgar cierta cantidad, ya sea en bienes o en dinero, a favor de los trabajadores. Entonces, esto es la norma en el inciso G del artículo 19 de la Ley de Compensación de Tiempo de Servicio, ha dicho que no es remuneración. No constituye remuneración. Pero sin embargo, el literal A del artículo 34 de la Ley de Renta, estamos frente a una renta de quinta categoría. Es decir, tendría que sumarse a lo que percibe el trabajador. Normas laborales versus normas tributarias. Acá encontramos, cuando hablamos de reparto de utilidades, encontramos distinción en cuanto a las fechas que deben de pagarse estas utilidades. Las normas laborales establecen en el plazo máximo de 30 días naturales después de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Pero
las normas tributarias, ¿qué dicen al respecto? Dicen que será gasto del ejercicio, ¿no?, cuando se abone. Es decir, si yo voy a pagar utilidad de los trabajadores, yo tengo que mirar si voy a hacer caso a la norma laboral o a la norma tributaria. Si hago caso yo a la norma laboral, pues ese gasto no va a ser deducido por la empresa, porque va a ser 30 días después de presentar la declaración jurada anual. Entonces, para que sea deducible, yo tendría que pagarlo antes de la presentación de la declaración jurada anual. Y eso lo encontramos en el artículo 37, inciso B de la Ley del Impuesto a la Renta. Encontramos pues una separación y diferencia en cuanto a la ley laboral con la ley tributaria. Y la pregunta es, ¿cuál es la base de cálculo para el pago de utilidades? ¿Sobre cuál monto voy a hacer el cálculo yo? Después del impuesto a la renta, antes del impuesto a la renta, la norma ha señalado que se tiene que hacer antes del cálculo del impuesto a la renta. Entonces, y ahí viene otra de las preguntas, es, ¿y sobre qué base voy a hacer? ¿Sobre la base contable o la base tributaria? ¿Sobre cuál de las dos bases voy a hacer el reparto de utilidades? Si es antes del impuesto a la renta, del cálculo de aplicar el impuesto a la renta, estaríamos hablando sobre la base tributaria. Más adelante vamos a ver con una casación que ya lo ha establecido el Poder Judicial. El plazo para los derechos laborales. El plazo para el cobro del derecho laboral. La norma fue establecido 4 años. Y luego de ahí pues opera la prescripción. Pero ¿qué pasa con ese monto que no cobraron? Tiene que ser distribuido entre los demás trabajadores. O sea, no es de que la empresa se quede con eso. Y eso tiene que hacerlo en el plazo que vence la prescripción. La empresa de ninguna manera se puede quedar con eso. Otra de las preguntas que nos hacen, ¿qué ocurre cuando yo tengo utilidades, pero el año anterior he tenido una pérdida? ¿Lo compenso o no lo compenso? Para poder pagar a los trabajadores. Pues déjeme decirle que hay una casación, la 1564, de acá de Trujillo, de La Libertad, en la cual se ha establecido, y en concordancia con el artículo 4 del decreto legislativo 892, de que si yo tengo utilidad, tengo que compensar con la pérdida tributaria. Y sobre la diferencia, si es que aún tengo utilidad, repartiré utilidades. Si no, no hay reparto de utilidades. Y acá tenemos, ¿no?, la compensación de pérdidas es sobre base tributaria o contable. Y ahí tenemos la casación 663, raya 97 del Callao, en la cual se estableció que es sobre la base tributaria. El principio de generalidad. Y acá muchas veces confundimos en este principio. ¿Por qué? Porque siempre pensamos, y muchas veces la administración tributaria decía que si se da a alguien tiene que dárselo a todos. Pero no es exactamente así. Yo tengo que coger mi organigrama y ver, de repente, a todos que están en una sola línea, que son los jefes, les puedo dar. Y no necesariamente a todo el personal. Siempre y cuando tengan los funcionarios de rango de condición similar. Es por eso que cojo el organigrama en un solo sentido. Para coger todos los que están en un mismo nivel. De repente, yo puedo entregar suma de dinero solamente a la parte gerencial nada más. Y estoy cumpliendo con el requisito que establece la generalidad. Esto pues lo encontramos
en la resolución del Tribunal Fiscal, la 2506, raya 2, raya 2004. Esto nos consultaban porque muchas veces decían, hay un seminario. Y en el seminario, ¿qué? Va a tener que ir todo el departamento de contabilidad. O sea, nadie se va a quedar en contabilidad. No es así. De repente solamente tengo 3 contadores y mando a los contadores nada más. Y los asistentes no van. O de repente al jefe de contabilidad. Y con eso estoy cumpliendo con el principio de generalidad. Los gastos por educación, refrigerio y movilidad supeditada a la asistencia deben ser acreditados con documentos. Acá tenemos la sentencia que estábamos hablando del Tribunal Fiscal con respecto a la condición de trabajo. ¿Y qué nos dice? Que los gastos por educación, refrigerio, movilidad supeditada a la asistencia deben ser acreditados documentariamente. Pues los comprobantes tienen que ser acreditados. El requisito necesario para que dicho concepto no forme parte de la remuneración computable. Que si no acreditamos, esto se va a convertir en remuneración, afecto a leyes sociales, afecto a renta de quinta y afecto a los beneficios. Las sumas graciosas son incentivos que otorgan muchas veces las empresas. Las sumas graciosas, ¿qué cosa vienen a constituir? Cuando yo le voy a liquidar a un trabajador y decido otorgarle una suma, y si en caso él me inicia algún proceso posteriormente, esas sumas van a ir a formar parte de los beneficios del trabajador. Es decir, si el trabajador después reclama, vamos a decir que yo le entregué como suma graciosa 10.000 soles, y después el trabajador reclama y dice que le debo 15.000, fácilmente podría usar esa suma graciosa que entraría, ¿no?, como parte a cuenta de lo que se le debe. Ambos conceptos no son considerados remuneración. No va a formar parte de la remuneración computable. Tanto las sumas graciosas como los incentivos. Tributariamente, la suma graciosa se encuentra afecta al impuesto a la renta. Es algo de liberalidad, ¿no? Está libre. No es condición de trabajo. Mientras que los incentivos para la constitución de una nueva empresa a favor del trabajador, pues no forma parte para el cálculo de la renta de quinta categoría. Lo que pasa es que el Estado, al parecer, al Estado le conviene tener mayor cantidad de empresas, mayor cantidad de negocios, que aumentará la tributación. Le da esa prerrogativa y esa facilidad. Pero le pone un tope, que le dice hasta el monto que corresponde la indemnización por despido arbitrario, que corresponda al trabajador. Y ahí tenemos una casación también del Poder Judicial de Arequipa. Otra de las preguntas que nos hacen es si el cargo de gerente general puede ser renta de cuarta categoría o no. Imagínense, ¿no?, un gerente general emitiendo recibos por honorarios. Déjenme contarles que la norma no ha prohibido. Y si no está prohibido, pues ocurre si no está prohibido, nadie está obligado a hacer lo que la ley no prohíbe, ¿no es cierto? Entonces, sí puede emitir recibos por honorarios. Y ahí tenemos la sentencia del Tribunal Fiscal, que ha dicho que sí puede prestar el servicio por recibos por honorarios. Siempre en el derecho existe, en el derecho civil, mayormente, que la suerte del accesorio, que el accesorio corre la suerte del principal. Pero en el derecho tributario hace una diferencia. Y dentro de ello encontramos que una persona que emite recibo de cuarta categoría está cobrando sus honorarios, pero no le pagaron oportunamente. Y deciden pagarle con intereses. La pregunta es si esos intereses
van a formar parte de la renta de cuarta categoría o no. Tenemos el informe SUNAT, el 099/2015, el cual ha establecido y ha dicho no. Pero ¿cuál es la posición para decir que no? Porque los intereses que le estás pagando al trabajador es por un perjuicio causado. Entonces, si es un perjuicio que debe resarcir un daño, pues no sería considerado como renta de cuarta categoría. Otra de lo que hemos podido encontrar, y esto sí es muy interesante, siempre ha existido una diferencia entre la renta de cuarta y la renta de quinta. Y la administración tributaria, cuando hacía los embargos, a los generadores de renta de quinta categoría les embargaba solamente por el exceso de las 5 URPs. La URP es el 10% de la unidad impositiva tributaria. Y sin embargo, a los locadores, a los que tenían renta de cuarta categoría, les aplicaba sin límite. Entonces esto fue llevado al Poder Judicial. Y dentro de ello, pues, el Poder Judicial establece y dice cómo es posible que alguien que tiene renta de quinta categoría tenga esa excepción de no grabarse las 5 URPs. Y alguien que es más vulnerable, que no tiene CTS, que no tiene gratificaciones, que no tiene los beneficios que tiene la renta de quinta, a ese sí puedes embargarle todo. Entonces, el Tribunal Constitucional, a través de este amparo del año 2013, el 645, determinó igualdad de derecho entre ambas rentas. Lo curioso es de que usa un término y dice que los servicios de renta de cuarta categoría tienen carácter remunerativo. Como que esto genera, ¿no?, una remuneración más distinta, pero no afecto a ninguna ley social, porque la renta de cuarta no se le aplica a leyes sociales y tampoco salud. Pero el término que usa es remunerativo. Si estamos frente a una remuneración que no está afecto a las leyes sociales, según el Tribunal Constitucional. Y precisa, ¿no? Y dice, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas tributarias y laborales sobre las diferencias entre los conceptos de remuneración y honorarios. Imagínense lo que está pasando. Otro de los temas es la renta de cuarta y quinta tributan sobre su verdadera capacidad contributiva. Siempre, desde que hemos estudiado, nos han enseñado que todas las personas tenemos el derecho de colaborar a las finanzas públicas, que es el Estado. Pero siempre el límite es la capacidad contributiva. Quien tiene más debe de aportar mayor cantidad. Quien tiene menos debe aportar menor cantidad. Sin embargo, cuando nosotros analizamos y podemos apreciar, ¿se cumplirá esto en la práctica? No se cumple. ¿Y por qué decimos que no se cumple? Porque ¿qué es lo que pasa? Si alguien, vamos a exponerle, Juan gana 2.000 soles, pero Juan tiene, vamos a decir, 5 hijos. Y luego tenemos otro señor que se llama Carlos, que gana también 2.000 soles y él tiene un hijo. Pues el que tiene mayor cantidad de hijos tendrá mayor carga. Y su capacidad contributiva será menor. Sin embargo, la norma se aplica igual para ambos.
Entonces no se está tributando sobre la verdadera capacidad contributiva. Ahora cuando vamos, las leyes sociales no se ha establecido que se aplique en base a la capacidad contributiva. Aplica para todos igual. Entonces, pues, podemos ver que no se está aplicando lo que la norma en sí está mal normado en este sentido. Es decir, señores, es cuanto podría compartir con ustedes con respecto a lo que es renta de cuarta y quinta, y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos de repente que nos hacen depósitos a la cuenta, tener mucho cuidado, porque si somos trabajadores y las empresas nos depositan a nuestra cuenta, eso va a generar de que cuando llegue la administración tributaria nos quieran sumar como renta de quinta categoría por ser trabajador de ellos, o de repente nos puedan establecer incremento patrimonial no justificado. Si ocurre eso, pues tendrían que tener ustedes un contrato con la empresa en la cual ustedes han aceptado dar su cuenta para que puedan tener un movimiento por ahí para facilitar el pago a proveedores. La cosa es que ustedes tienen que probar que ese ingreso no es de ustedes. Al no ser de ustedes, pues no estaría afecto al impuesto a la renta. Bueno, quedan ustedes para las preguntas que crean conveniente. Les escucho.